Revelaciones proféticas. ¿Qué ocurre cuando lo divino se manifiesta en lo que otros no perciben? En el pequeño pueblo de San Pedro, donde las risas eran el eco de cada rincón, el sol brillaba con menos fuerza por la angustia que envolvía la humilde casa de María. La enfermedad de su pequeño Pedro había apagado las luces de la esperanza. Sin embargo, lo que muchos veían como una tragedia, para María se convirtió en un camino hacia lo divino. Con un corazón desgarrado, decidió iniciar una novena a San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, buscando un milagro en medio de la tormenta que azotaba su hogar. Las oraciones de la comunidad resonaban como un coro celestial, pidiendo intercesión y sanación. Los murmullos, entre admiración y escepticismo, comenzaban a circular, incluso entre sus propios seres queridos. La fe de María parecía desafiar a los propios elementos. Cada noche, María caía en un profundo sueño lleno de revelaciones. En sus sueños, luces danzantes y figuras celestiales la guiaban hacia lugares sagrados del pueblo. Una voz suave pero poderosa le decía: busca el agua de la fuente antigua en la colina. María se despertaba con un resplandor en su corazón, sintiendo el aliento del Espíritu Santo. Sin embargo, la incertidumbre la acompañaba, flotando como una nube oscura a su alrededor. En una noche de tormenta, durante la ceremonia organizada para pedir la curación de Pedro, todo parecía estar en su contra. El viento ululaba, mientras las nubes oscuras cubrían el cielo. El pueblo se congregó, la emoción en el aire, pero la situación estaba cargada de dudas. En ese punto, la fe de María se puso a prueba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La tormenta parecía arremeter contra la fe del pueblo. Con cada rayo que iluminaba la noche, las dudas se fueron intensificando. Sin embargo, en un clímax de desesperación, María sintió que el cielo se abría ante ella. En ese momento, una visión resplandeciente atrapó su atención: Pedro, sonriendo como nunca antes, rodeado de una luz dorada. Con lágrimas de alegría, comprendió que la fe no solo es esperar un milagro, sino también un acto de amor profundo y confianza en lo que está por venir. Esa experiencia cambió el rumbo de la noche y de la vida de María. La comunidad sintió una nueva energía, una renovada esperanza. Sin embargo, y aún con la mejora de Pedro, ella aún se encontró enfrentada con la pregunta que resonaba en su pecho: ¿cuánto está dispuesta a arriesgar por su fe? En la encrucijada entre la aceptación y el milagro, el sol comenzó a asomarse, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos. Todos en el pueblo esperaban, expectantes, lo que vendría después. El amanecer en San Pedro llenó el aire con una fragancia fresca y prometedora. Las aves cantaban suavemente, como si celebraran la esperanza renaciente en el corazón de María. A pesar de la clara mejoría de Pedro, el peso de la incertidumbre se posaba sobre ella como una nube gris. Se sentía en una encrucijada donde la fe y el miedo parecían danzar a su alrededor. Esa mañana, mientras el sol se levantaba y su luz dorada tocaba los rostros de los vecinos, María decidió caminar hacia la colina. La voz que le había guiado en sus sueños resonaba con fuerza: busca el agua de la fuente antigua. Una corriente inexplicable la impulsaba a continuar. Con cada paso, el mundo a su alrededor cobraba vida, y sentía como el espíritu de la comunidad la levantaba. Al llegar a la fuente, el lugar desbordaba paz. Las rocas que la rodeaban eran testigos mudos de promesas y esperanzas pasadas. Con manos temblorosas, María se agachó, sintiendo que la tierra le hablaba. Allí, en esa simple fuente, el agua brotaba con un brillo especial, como si tuviera un mensaje sagrado. Algo dentro de ella se encendió, tomó un poco del agua con una convicción renovada y, como un acto de fe, se la llevó a los labios. En ese instante, un torrente de luz llenó su ser. Se sintió revitalizada, como si un rayo de esperanza hubiera entrado directamente en su corazón.
La visión de su hijo, sonriente y rodeado por la luz, regresó a su mente, acompañada de la certeza de que inundaría de sanación su hogar. Era como si cada célula de su cuerpo respondiera a esa luz, recordándole el poder divino que habitaba en su fe. Mientras regresaba al pueblo, cada rostro que encontraba parecía iluminado con una brillantez especial. Ellos también sentían el cambio, la transformación que María estaba viviendo. Conversaciones susurradas llenaban el aire. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta luz en sus ojos? María sonrió, sintiendo el calor de la comunidad. Y entonces, cuando menos lo esperaba, escuchó a una anciana que la llamaba. María, ven aquí, dijo con voz profunda. He soñado contigo. El Señor me mostró algo importante. María se acercó, y mientras la anciana hablaba, sentía que una nueva revelación se gestaba en el aire. Las palabras de la mujer eran un eco de su propia experiencia, una confirmación de que estaba en el camino correcto. La fe de una madre puede cambiarlo todo. En el corazón de la anciana, latía una intercesión potente, y junto a ellas, otros comenzaron a congregarse, sintiendo la fuerza de la unidad en la oración. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de María: ¿qué más necesita el pueblo de mí, y de mi fe, para que experimenten la gloria de Dios? Días atrás, su sufrimiento parecía cargar un solo peso, el de su hijo enfermo. Ahora, se daba cuenta de que había una misión más grande entre manos, un llamado que podía tocar a otros mucho más allá de su propia vida. Mientras el grupo se unía en oración, la atmósfera se tornó eléctrica. María sintió una chispa interior que la empujaba a explorar ese nuevo camino. Y en el resplandor de ese momento, cuando la comunidad se arrodilló con corazones entrelazados, la luz de su fe se convirtió en un faro en medio de la tormenta. Pero justo cuando parecía que todo se alineaba, una sombra oscura se deslizó en su corazón, recordándole que el verdadero reto apenas comenzaba. Puedo soportar lo que está por venir, pensó mientras miraba al cielo, buscando consuelo y respuesta. Quizás, la manifestación divina sería más poderosa de lo que nunca imaginó. Y así, en la búsqueda de su fe, María se adentró en lo desconocido. ¿Cuáles serían las sorpresas que el destino le tenía guardadas? ¿Y cómo respondería su corazón a la llamada del milagro? La historia apenas estaba comenzando. El amanecer se había transformado en una luz intensa que iluminaba no solo el paisaje, sino también los corazones de aquellos en San Pedro. María, aún con el agua de la fuente brillando en su interior, sintió un movimiento poderoso dentro de ella. Era una inquietud, una necesidad urgente de llevar ese mensaje de esperanza a cada rincón del pueblo. El grupo que había orado a su alrededor seguía congregándose. ¿Quiénes eran esas personas unidas en fe, sino huellas del mismo deseo? Cada uno parecía reflejar una sacudida de luz. María, en su corazón, comprendió que su experiencia no era solo un regalo personal, era parte de algo más grande. Mientras las voces en oración se elevaban, el cielo respondía con un suave murmullo del viento, como un canto divino que envolvía todo. Mira hacia adentro, resonó una voz dentro de ella. Tu fe puede desatar un torrente de bendiciones. María recordó las enseñanzas de su abuela, quien siempre decía que la verdadera fuerza viene de creer, incluso cuando todo parece perdido. Aquella era su oportunidad para hacer el cambio, para actuar. Con una determinación renovada, respiró hondo. Decidió que no se quedaría quieta. Reunió a aquellos que habían orado a su lado y les habló desde el corazón: hermanos y hermanas. Este lugar necesita nuestra luz, nuestra unión. Hay familias que aún sufren, hay corazones que necesitan ser levantados. Vamos a llevar la esperanza a cada casa, a cada rincón donde la tristeza haya hecho nido. Algunos miraron con escepticismo, otros con curiosidad. Pero pronto, la energía comenzó a fluir. Uno tras otro, comenzaron a recordar sus propias luchas y sus propios milagros. Un anciano que se había sentido olvidado, una madre que había perdido la fe, un niño que temía por su futuro. Todos se unían a María, conectándose por esa chispa de luz que ella había encendido en ellos. Vamos a ser el faro de San Pedro, exclamó, y su voz resonó entre las montañas como un eco de esperanza.
Juntos, comenzaron a organizar grupos de oración, visitas a los enfermos y encuentros en la plaza del pueblo para compartir sus historias de fe. Mientras se organizaban, el aire vibraba con un nuevo sentido de propósito. Las risas comenzaron a mezclarse con las oraciones, y el miedo que alguna vez ató sus corazones se desvanecía lentamente. Una nueva comunidad emergía, no solo como un lugar geográfico, sino como un cuerpo de espíritus con una misión. Sin embargo, en su interior, María sentía que algo más profundo se gestaba. Las sombras en su corazón aún estaban presentes, no podía ignorarlas. Algo dentro de ella indicaba que el camino hacia su revelación no estaba exento de pruebas. ¿Qué pasará si nos enfrentamos a dificultades?, preguntó uno de los jóvenes, su rostro lleno de inquietud. María, con un susurro de fe, respondió: cada prueba es una oportunidad para demostrar que Dios está con nosotros. Un silencio profundo siguió a sus palabras, como si la atmósfera misma estuviera sopesando la verdad en ellas. Sin embargo, esa noche, al volver a su casa, el frío le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que la fe y el miedo no eran enemigos, sino compañeros de viaje en su camino hacia lo divino. Era un ciclo de lucha y esperanza, de caídas y levantadas. Con cada paso que daba, su espíritu se preparaba para la revelación que se avecinaba. No sabía qué sorpresa le tenía preparada el destino, pero sí sabía que cada acto de fe la acercaba más a lo que estaba por llegar. ¿Estará mi corazón listo para lo que Dios revelará?, se preguntó al mirar las estrellas, buscando respuesta en la inmensidad del cielo. Cada estrella brillaba con un propósito, al igual que ella. Así, el capítulo de María continuaba, cada día más cerca de un milagro inesperado. Pero, ¿qué manifestaciones divinas la esperarían en este nuevo camino? ¿Y cómo podría darle sentido a cada desafío que la vida le presentaría? María se despertó antes que el sol, con el corazón acelerado y una serenidad inusual. Era un nuevo día en San Pedro, pero sentía que aquel día tenía un peso especial, como si el cielo mismo estuviera a punto de soltar un secreto. Mientras preparaba su café, miró por la ventana, observando cómo la luz dorada comenzaba a colarse entre las montañas, iluminando la aldea con un brillo casi celestial. Decidió que era el momento de actuar. No solo debía llevar esperanza a los demás, sino también a sí misma. Con esa convicción, salió de su casa y se dirigió a la plaza del pueblo. Era un lugar que había formado parte de tantas historias y sueños de los habitantes, un espacio en el que risas y lágrimas se entrelazaban bajo la misma sombra de los eucaliptos. En la plaza, encontró a sus amigos, todos ellos llenos de una energía renovada. Se sentaron en círculo y compartieron sus pensamientos y miedos. María escuchaba atentamente, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. Uno de ellos, un joven llamado Samuel, se atrevió a hablar de sus propios desafíos, de cómo a veces se sentía abandonado en medio de la lucha. María lo miró, y en ese instante, la atmósfera cambió. Una luz parecía brillar en sus ojos, como si Dios mismo estuviera diciendo: este es el momento. Samuel, comenzó, recuerda que en los momentos más oscuros, la luz brilla más fuerte. No estamos solos, somos una familia en fe. Todo lo que enfrentamos es parte de nuestro camino. Sus palabras adquirieron un peso nuevo, llenas de poder. No solo estaba hablando, estaba canalizando algo más grande que ella. El grupo comenzó a compartir oraciones, intercediendo unos por otros. Fue en ese clima de fervor que una anciana, doña Clara, se unió a ellos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una sonrisa en su rostro. Muchachos, dijo con voz suave, he estado sintiendo una inquietud en mi corazón. Dios me ha mostrado que debemos organizar no solo oraciones, sino también una jornada de ayuda. Hay familias en nuestro pueblo que no solo necesitan esperanza, sino también comida y cariño. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquello que parecía una pequeña idea de doña Clara sentía como un llamado divino. Todos asintieron, y la plaza resonó con un amén unificado que se alzó hasta el cielo. Hicieron planes, se dividieron tareas y, en un abrir y cerrar de ojos, estaban trabajando en un objetivo común: llevar luz y amor a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, mientras organizaban la jornada, María no podía sacudirse la sensación de que el camino estaba lleno de retos. Su mente regresaba a los pensamientos que había tenido la noche anterior,
¿Qué ocurrirá cuando lo divino se manifiesta en lo que otros no perciben? ¿Podrían de verdad sustentar su misión ante la adversidad? El eco de sus dudas hacía eco dentro de ella, y con cada paso, un susurro le decía que todo en la vida tenía su propósito. Aquella tarde, mientras repartían alimento y sonrisas en las humildes casas de San Pedro, se encontraron con la reacción de los habitantes. Algunas familias se abrieron, compartiendo su tristeza, mientras que otras dudaban. Sin embargo, la paciencia y la fe del grupo era contagiosa. María veía cómo cada gesto de amor resonaba, aunque a veces la respuesta no era inmediata. Ya al final del día, agotados pero llenos de alegría, se reunieron de nuevo en la plaza. En ese momento, María comprendió que cada esfuerzo, cada lágrima y cada sonrisa estaban entrelazadas en el tejido de su comunidad. Sin embargo, sabía que aún había espacio para que Dios se manifestara de maneras que no podrían imaginar. Mientras la luna comenzaba a elevarse, con su luz plateada iluminando el camino por delante, se cuestionó si realmente estaban preparados para recibir lo extraordinario que Dios tenía reservado para ellos. Esa noche, cuando se despidieron, cada uno llevaba en su corazón una chispa de expectativa, sin saber que lo mejor aún estaba por venir. Podría ser que esas pequeñas acciones fueran las semillas necesarias para un milagro aún mayor. ¿Qué podría suceder cuando su fe, así como la luz de la luna, iluminara las sombras de San Pedro? El día siguiente amaneció con un aroma fresco en el aire, la brisa suave parecía susurrar secretos que solo los corazones atentos podían escuchar. María se levantó sintiendo una ligera inquietud, como un murmullo en su interior que la invitaba a salir a la plaza nuevamente. Era un eco, una llamada profunda que les decía que el trabajo de amor que habían comenzado debía continuar. Al llegar al centro del pueblo, notó que la plaza, ahora más llena que nunca, vibraba con una energía singular. La gente estaba ansiosa por compartir sus historias, sus luchas y, sobre todo, su gratitud. Cada rostro que se encontraba iluminado por una fe renovada, y María sintió como esas miradas se unían en un solo deseo: sanar la comunidad. Mientras organizaban más actividades de ayuda, se acercó a ella una mujer mayor, doña Inés, con su andar lento pero firme. María, mi hija, he estado pensando en algo, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Cuando trabajamos juntos, cuando compartimos lo poco que tenemos, Dios se manifiesta de maneras que nunca imaginamos. He visto cómo cambia el corazón de las personas. ¿Cómo se siente ver ese cambio?, preguntó María, fascinada por la sabiduría que surgía de su amiga. Es como si cada acción, cada sonrisa y cada abrazo se convirtieran en pequeñas antorchas que iluminan la oscuridad, respondió doña Inés. Y a veces, lo que parece pequeño en nuestras manos, Dios lo transforma en algo grande. Aquellas palabras resonaron en el corazón de María. Recordó cada momento que habían vivido en los últimos días, como cada gesto de bondad había elevado el espíritu de todos. Así, decidió que ese sería su nuevo enfoque, ver lo grande en lo pequeño. Pero había algo más, un secreto, quizás una revelación que aún no habían explorado. La noche siguiente, mientras se preparaban para una oración comunitaria, algo inusual sucedió. Un profundo silencio llenó la plaza, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces, un destello de luz apareció en el centro, haciéndolos parar en seco. Las miradas se cruzaron, llenas de sorpresa y miedo. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Entonces, como si una brisa repentina hubiera traído consigo una voz suave, una figura apareció ante ellos. Era un anciano con una larga barba blanca y una túnica que brillaba como el oro. No temáis, comenzó con una voz profunda y serena. He sido enviado para brindar una revelación. La plaza quedó en un silencio reverente. Cada respiración era un susurro de asombro. María sintió que su corazón latía con fuerza, como acordándose de las dudas que la habían perseguido. ¿Qué nos traes?, preguntó, en un tono que sorprendió incluso a ella misma. Las obras de amor que están realizando han tocado los cielos. Cada pequeño acto de bondad es un eco que llega a la eternidad. Y lo que viene, será mayor de lo que pueden imaginar, dijo el anciano, mirando a cada uno de ellos a los ojos. María absorbió cada palabra, sintiendo como un torrente de emoción la invadía. ¿Sus esfuerzos estaban realmente creando un impacto en el mundo espiritual?
¿serían capaces de recibir lo que estaba por venir? Podían sentir la expectativa flotando en el aire, como un perfume divino que despertaba los corazones, mientras el anciano se desvanecía en un resplandor luminoso. María conocía en lo más profundo de su ser que su vida no volvería a ser la misma. El cielo les había elegido para algo más grande. Mientras los murmullos llenaban la plaza, un sentimiento de unidad y propósito inquebrantable surgió en cada uno. Ahora la pregunta flotaba en la atmósfera: ¿qué significaría realmente recibir la manifestación de lo divino? A medida que la plaza brindaba a cada uno la oportunidad de compartir sus inquietudes, el deseo de entender lo que estaba por venir comenzó a crecer. El misterio había sido abierto, una nueva jornada se acercaba, llena de posibilidades, cambios y milagros. ¿Serían capaces de prepararse para lo que el cielo tenía reservado? La fe se convertiría en su más fuerte aliado, pero había más preguntas por descubrir. ¿Qué tipo de transformaciones tendrían que enfrentar antes de ver el milagro? ¿Estaban listos para la lluvia de bendiciones que caería sobre San Pedro? María despertó aquella mañana con una sensación de propulsión en su interior, como si la voz del anciano aún resonara en sus oídos. Ese eco, aquella promesa de lo que estaba por venir, le daba fuerzas para levantarse y avanzar. La plaza de San Pedro aguardaba, y con ella, un tejido de corazones listos para interconectarse en fe. Mientras caminaba, la luz del sol comenzó a calentar su piel, recordándole que cada nuevo día es un regalo divino lleno de posibilidades. Tras llegar a la plaza, se encontró rodeada de un grupo de personas que compartían su mismo anhelo: ver el esplendor de lo que Dios estaba preparando. Algunos discutían animadamente, otros se abrazaban en un gesto de unidad, mientras que algunos, en silencio, miraban al horizonte con esperanza. «Vamos a orar juntos esta mañana», propuso María, sintiendo la urgencia en su corazón. Debemos elevar nuestras voces y pedir claridad sobre lo que debemos hacer. En cuestión de minutos, se reunieron en círculo, y las manos se entrelazaron formando un vínculo de amor. Las palabras comenzaron a fluir, como gotas de agua que emanan de una fuente inagotable. Uno tras otro, ofrecían sus oraciones en un bello murmullo que como una melodía, resonaba en la plaza. «No sabemos el futuro, Señor, pero confiamos en ti. Haz de nosotros instrumentos de tu paz, que nuestras acciones reflejen tu luz». María sintió como sus corazones se unían, cada clamor era como un ladrillo más en la construcción de un monumento de fe. Mientras oraban, un silencio repentino se apoderó del lugar, era un silencio lleno de expectativa. Algo en el ambiente cambió, una frescura que sentía que traía consigo la respuesta divina. De repente, un grupo de niños corrió hacia ellos, riendo y jugando. Con sus risas puras desbordando alegría, rompieron la tensión. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que los pequeños llevaban en sus manitas flores silvestres. «Miren lo que encontramos», gritaron al unísono, sus ojos brillando como estrellas. «Son para ustedes, para que siempre recuerden que hay belleza en lo simple», dijo uno de ellos, entregando a María un pequeño ramo. Ella lo tomó con ternura, y en ese momento, se dio cuenta de la profunda conexión entre lo sagrado y lo cotidiano. Las flores simbolizaban el mensaje que el anciano había traído: lo grande realmente puede encontrarse en lo pequeño. María sintió una profunda satisfacción en su corazón, como si cada acto de bondad tiene su raíz en estas inocentes ofrendas. Al observar a los niños, comprendió que la manifestación divina no solo sería a través de grandes eventos, sino también en esos momentos sencillos y alegres compartidos en comunidad. «Cada uno de ustedes tiene un papel importante en este camino», exclamó María, mirando a cada persona alrededor de ella. «La transformación vendrá no solo de nosotros, sino de lo que cultivemos aquí en nuestros corazones». En aquel instante, una brisa suave acarició sus rostros, como si el Espíritu Santo celebrara su unidad. Pero en medio de toda esta belleza, la inquietud crecía. María sintió que el tiempo se acercaba y la verdad de lo revelado también. ¿Estaban todos listos para los desafíos que vendrían? El futuro se cernía sobre ellos, pero aún había un gran misterio que debían desentrañar. ¿Cómo se prepararían para lo que Dios había prometido? Mientras la plaza comenzaba a llenarse de voces, el corazón de María latió con un nuevo fervor. Un deseo ardía en su interior.
Tenía que descubrir más, debía entender antes de que la lluvia de bendiciones comenzara a caer, la incertidumbre la invadía, pero había algo más profundo. Sabía que había revelaciones aún por venir. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para encontrarlas? ¿Se atreverían a enfrentarse a lo desconocido que estaba ante ellos, armado de fe y amor? Las preguntas flotaban en el aire como margaritas danzando al viento. La brisa suave continuó acariciando la plaza, y María sintió como cada latido de su corazón vibraba con la energía de una promesa. Mirando a su alrededor, notó las sonrisas en rostros que, hace poco, eran extraños, pero que, en esa conexión espiritual, se habían vuelto familia. La paz que emanaba de sus corazones era palpable. Hoy es un día especial, agregó María con entusiasmo, haciendo un gesto amplio con sus brazos. Un día en el que podemos revelar el amor que llevamos dentro. Dios está aquí, y nos llama a ser instrumentos de su luz. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos que la escuchaban. Un murmullo de afirmaciones y amén se emergió de la multitud, llenando el espacio sagrado con un espíritu renovado. María no solo estaba viendo el presente, algo en su interior le decía que este momento era la antesala de un cambio significativo. De pronto, una anciana dio un paso al frente, sus ojos rebosantes de sabiduría. Hija, siento tu pasión, pero recuerda que la fuerza de nuestros propósitos no proviene solo de nosotros, sino de cómo confiamos en sus designios. Sus palabras sonaron como un eco en la mente de María, y en ese instante entendió que la fe no solo se manifiesta en acciones, sino en la disposición del corazón. ¿Cómo se manifiesta su voluntad entre nosotros, en este lugar? Preguntó en voz alta, buscando respuesta no solo para ella, sino para todos. Un silencio reverente se instauró mientras las almas en la plaza comenzaban a reflexionar. Fue entonces cuando un joven, de mirada sincera y espíritu inquieto, levantó la mano. Quizás debemos arriesgarnos a actuar. ¿Por qué esperar a que se presente un gran milagro cuando tenemos la oportunidad de crear cambios aquí y ahora? Las palabras del joven influyeron como un rayo de luz. María sintió una chispa de entusiasmo recorrer su cuerpo. La transformación comenzaba en ellos, en ese mismo instante, en su disposición a dar pasos de fe. La idea de manifestar lo divino no era solo esperar lo espectacular, sino abrazar las pequeñas acciones cotidianas que pueden tener un impacto eterno. Cada uno tiene algo único que ofrecer, dijo ella, alentando a la multitud. El amor, la bondad y la compasión son los hilos que tejen nuestra comunidad. Quizá nuestras acciones simples son el preludio de algo indescriptible que Dios está por hacer. Su declaración encendió el corazón del grupo. Los rostros de incertidumbre comenzaron a iluminarse con comprensión y determinación. En ese momento, María sugirió que cada persona pensara en una acción que pudieran llevar a cabo por el bien común. ¿Qué tal si nos comprometemos a hacer bendiciones unos para otros?, preguntó, mientras su voz resonaba con esperanza. La respuesta fue un clamor de ideas y propuestas. Podemos organizar una comida para los necesitados, dijo una mujer joven. ¿Y los ancianos?, agregó un niño que había escuchado. Tal vez, si hacemos compañía a esos que están solos, nos acercaríamos a Dios, concluyó otro. Cada idea resonaba en el aire como un eco divino. María sintió cómo su corazón se expandía, y comprendió que el verdadero milagro estaba en aquellos momentos compartidos, en las decisiones que tomarían juntos, pero, al mismo tiempo, una sombra de inquietud se asomó en su mente. En medio de la alegría, había un misterio que seguía sin resolverse. ¿Qué desafíos se encontrarían en el camino? Quizás había algo más grande que debían descubrir. María miró al cielo, como si esperara la respuesta que se escondía entre las nubes. La luz del sol brillaba intensamente, iluminando el rostro de cada persona que la rodeaba. Hoy no solo estamos aquí para celebrar un momento único, dijo lentamente. Estamos aquí para preparar nuestros corazones. Quizás lo divino no se manifieste de inmediato, pero debemos estar listos para lo que vendrá, porque lo pequeño se puede convertir en algo extraordinario y el cielo tiene planes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una majestuosa expectativa. Mientras el grupo se sumía en un estado de reflexión, María comprendió que, aunque la transformación comenzaba dentro de ellos, el camino que tenían por delante iba a ser emocionante y desafiante.
¿Estaban listos para cargar con la responsabilidad de lo que Dios tenía para ellos? La noche caía, y María sintió que el eco de la promesa aún resonaba, llamándolos a lo desconocido. ¿Qué secretos aguardaban en la siguiente etapa de su viaje? La aventura apenas empezaba. La plaza comenzaba a oscurecerse, pero la luz que emanaba de los corazones de aquellos reunidos parecía brillar con más intensidad. Las palabras de María habían sembrado una semilla de posibilidad, un deseo profundo de ser parte de algo más grande. Cada persona comenzó a mirar a su alrededor, como si la realidad que conocían se estuviera fusionando con una dimensión más elevada. Los murmullos se transformaron en testimonios de fe. Aquella comunidad, antes en silencio, estaba lista para abrazar un nuevo camino. «Vamos a hacerlo», gritó un hombre de cabello plateado que se había acercado a la anciana. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. La necesidad está ahí, y nosotros somos sus manos». Su declaración resonó fuerte, llenando el aire de determinación y compromiso. María observaba cómo cada idea brotaba como un árbol que crecía rápido, robusto, lleno de vida. Así fue como emergió un grupo que, con el pasar de los minutos, se fue multiplicando. Algunos comenzaron a organizarse para distribuir comida, mientras otros planeaban visitas a hogares de ancianos y algunos se ofrecieron a recoger ropa y juguetes para los niños de la comunidad. Las sonrisas eclipsaban la preocupación, y cada acción era un paso hacia una luz que radiaba desde lo más profundo del espíritu. Sin embargo, a medida que la euforia crecía, un sentimiento de inquietud se posó sobre María nuevamente. Mientras sus manos se unían en oración y sus corazones palpitaban con entusiasmo, ella sintió que el aire se llenaba de una energía palpable, como si el cielo se estuviera acercando. ¿Qué más hay aquí, Señor?, se preguntaba en silencio, buscando respuestas en su interior. ¿Acaso habría algo más que debían entender antes de avanzar? En ese momento, un pequeño grupo se apartó un poco de la multitud. Había un murmullo más suave en comparación con el clamor que había llenado la plaza. Intrigada, María se acercó y vio a un anciano, de barba blanca y ojos brillantes, que parecía tener la mirada fija en un punto específico del horizonte. No era que no participara, simplemente parecía estar sumido en una profunda conexión espiritual. «Disculpa, abuelo», se atrevió a preguntar María, «¿qué ves?». El anciano desvió su mirada hacia ella. «Veo lo que otros no pueden. A veces, el cielo se abre y nos revela vislumbres de lo divino. Pero debemos estar listos, hay que discernir, porque no siempre es fácil seguir su maravilla». Sus palabras, delicadas y profundas, se posaron como un suave abrazo en el corazón de María. Era verdad, mientras el grupo pulsaba en unidad y amor, había algo más en juego. Una responsabilidad que iba mucho más allá de alimentar cuerpos, era una llamada a alimentar almas. «Deben ser las manos de Dios, pero también sus corazones», susurró el anciano, «y eso significa que habrá quienes se resistan, quienes no comprendan el amor que ustedes quieren expandir. La manifestación de lo divino no siempre trae aplausos, a veces trae desafíos». La multitud seguía su curso, pero María sintió que el aire se espesaba. «Debemos estar listos para lo que venga», pensó. Nuestra fe será puesta a prueba no solo en la acción, sino en cómo respondemos a la resistencia. Con una mezcla de esperanza y un curioso temor, decidió compartir lo que había escuchado. «Hermanos», dijo María, levantando su voz sobre el bullicio, «estamos llamados a ser luz, aún ante la adversidad. Recuerden que no todos entenderán, pero eso no disminuirá nuestro propósito. Dios siempre ilumina el camino, aun cuando nuestras fuerzas se debiliten». La comunidad, aún vibrante de entusiasmo, se sumió en un silencio reflexivo. Había una mezcla de incertidumbre y determinación en sus ojos. Cada uno sabía que el camino hacia la luz estaba lleno de desafíos, pero también estaba cargado de promesas. María sintió su espíritu elevarse. Con cada palabra, una fuerza la impulsaba a seguir adelante. Pero, ¿estaban realmente preparados para los retos que vendrían? La noche se acercaba, envolviendo a todos en un manto de misterio. Allí, en la penumbra, eran más que un grupo, eran guerreros de fe. Mientras se unían en oración, una pregunta reverberó en su mente: en esta travesía, ¿qué milagros aguardaban aún por descubrir? La aventura apenas comenzaba, y lo extraordinario estaba al alcance de la mano.
¿Acaso ellos serían los testigos de una manifestación divina que desbordaría su comprensión? La respuesta estaba en el aire, y estaba más cerca de lo que imaginaban. La noche estaba ahora envuelta en un manto estrellado, el aire fresco traía consigo un murmullo sereno. María se sentía rodeada de una energía que parecía vibrar, como si el mismo cielo estuviera consciente de la promesa que se había hecho aquella tarde. Las oraciones se entrelazaban, formando un hilo invisible que unía cada corazón presente. El anciano había hablado de discernimiento, y en ese instante, cada uno se preguntó, ¿estamos listos para lo que se avecina? De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando momentáneamente la plaza. Todos se detuvieron, con los ojos bien abiertos. Era como si lo divino estuviera tocando su realidad. Un murmullo de asombro brotó entre la multitud. María sintió que cada fibra de su ser vibraba con más fuerza. La conexión entre ellos, elevada por la fe, parecía romper el velo entre los mundos. ¿Viste eso?, murmulló una joven a su lado, sus ojos resplandecían de asombro. María, aún intentando hacerse entender por lo que acababa de suceder, respondió, es un recordatorio, de que no estamos solos en esto. Su luz nos está guiando. La comunidad, poco a poco, se fue rodeando de una expectativa palpable. Algunos comenzaron a hablar de sus propios sueños y visiones, experiencias que llevaban tiempo guardando en sus corazones. Había relatos de sanaciones inesperadas, momentos de providencia y encuentros aparentemente casuales que traían consigo una respuesta a oraciones añejas. La fe, ese espíritu intangible, empezaba a cobrar un nuevo significado para todos. Mientras todos compartían y se animaban, el anciano volvió a abrir su boca. Recuerden, no todo lo que vean será fácil de comprender. A veces, la luz que ven en el horizonte es solo un momento de claridad antes de una tormenta. Al escuchar esas palabras, el ambiente se tornó denso. Era verdad, la comunidad había tomado la decisión de avanzar, pero el anciano parecía advertirles que los desafíos no tardarían en llegar. María respiró profundo y recordó la determinación que había llenado la plaza apenas minutos atrás. Debemos ser valientes, fuertes en adoración, listos para enfrentar todo lo que venga, repitió. Poco a poco, las palabras de aliento y fortaleza fueron el impulso que necesitaban para romper cualquier miedo. Todos empezaron a unirse en un canto, elevando sus voces al cielo. La música resonaba, vibrante y llena de esperanza. A medida que el sonido se alzaba, la plaza misma parecía responder, como si la tierra y el cielo se encontraran en sintonía. Entonces, algo milagroso ocurrió. Una suave brisa comenzó a soplar, trayendo consigo un extraño aroma a flores. Nadie pudo explicarlo, pero en aquel instante, muchos sintieron que algo profundo se movía en sus corazones. Era una confirmación de que lo divino estaba presente. La noche se volvió una experiencia mística. Las estrellitas en el cielo brillaban con mayor fuerza, y los corazones de los presentes palpitaban al unísono. María cerró los ojos, absorbiendo la presencia que la envolvía. Sin embargo, la inquietud seguía estando en su mente, ese llamado a discernir no podía ser ignorado. Cuando el canto se detuvo, el anciano se dirigió a todos nuevamente. Los tiempos que vienen no serán sencillos, pero recordar esto, cada batalla es una oportunidad de acercarnos más a la verdad que hemos abrazado. María sintió la carga en su pecho. Y así, expresó en voz alta la pregunta que resonaba en su mente, ¿estamos listos para los desafíos que se avecinan? ¿Qué más debemos entender para caminar con fe ante lo que enfrentemos? El silencio se instaló de nuevo mientras las miradas se cruzaban. Cada uno sintió el peso de la verdad en el aire, esperanzados, pero conscientes de lo que debían enfrentar. Mientras la brisa seguía soplando, María vio cómo las almas a su alrededor se unían más que nunca, formando un círculo de fortaleza. La manifestación divina era inminente, pero la pregunta siempre permanecería, ese camino a la luz llevaría con él pruebas que moldearían sus corazones aún más, y mientras la luna iluminaba con su fulgor plateado, quedó claro que lo extraordinario apenas comenzaba. ¿Qué milagros estarán a punto de experimentar, estando listos para aceptar los desafíos de la fe? La respuesta estaba en la próxima oración, en la próxima acción, y cada uno estaba a punto de descubrirlo. El sol se alzaba con un resplandor nuevo en San Pedro.
La promesa de un día lleno de oportunidades brillaba en el horizonte. María, con los ojos aún llenos de la luz celestial que había experimentado, se sentía lista para enfrentar lo que estaba por venir. El murmullo del pueblo resonaba en sus oídos, como un recordatorio constante de que no estaban solos. La fe colectiva pululaba en cada rincón, mientras caminaba hacia la plaza. El eco de las palabras del anciano reverberaba en su mente: cada batalla es una oportunidad de acercarnos más a la verdad. Esa afirmación era un faro en medio de su incertidumbre. La comunidad había decidido actuar, y cada paso que tomaban juntos era un acto de valentía. Al llegar, se encontró rodeada de sus amigos y vecinos. Sus rostros reflejaban la determinación y el amor que habían crecido entre ellos. María se sintió elevada por esa unidad. Era como si cada pulso de sus corazones estuviera entrelazado, latiendo al unísono en busca de un propósito divino. «Hermanos y hermanas», exclamó María, dejando que su voz llenara el espacio. «Hoy, nos enfrentaremos a lo desconocido, pero hagámoslo con valentía y fe. Cada decisión que tomemos, cada acción que realicemos, puede ser un pequeño milagro que transformará nuestro pueblo». Las palabras fluyeron de su corazón, impregnadas de la pasión que había despertado en ella. El grupo asintió, sintiendo como el gozo y la expectativa comenzaban a vibrar en el aire. María sugirió que se dividieran en pequeños grupos, cada uno con la tarea de llevar amor y esperanza a algún rincón del pueblo que necesitara de ese toque divino. La respuesta fue un clamor entusiasta, cada uno listo para ser un agente de cambio. Mientras comenzaban a dispersarse, un grupo de niños se acercó, riendo en los juegos que solo la inocencia puede otorgar. Con sus pequeñas manos llevaban juguetes y bocadillos, ofrendando un poco de alegría a los ancianos de la comunidad. Ver la luz en sus ojos hizo que los corazones de los adultos se llenaran de amor y gratitud. Sin embargo, mientras compartían risas y sonrisas, las sombras del temor comenzaron a acechar. Algunos vecinos, escépticos, comenzaron a murmurar. ¿De verdad funcionará? ¿Podrán todos con este peso?, decían. María sintió el escalofrío de la duda ingresar de nuevo a la atmósfera. Pero en lugar de dejar que la incertidumbre lastrara su ánimo, tomó una decisión. «Escuchemos», dijo María en voz alta, reunido a los que aún no estaban convencidos. «La fe no es la ausencia de dudas. La fe es el camino que elegimos a pesar de ellas». Aquellas palabras resonaron en el aire cargado de emotividad. Un silencio reverente se instaló mientras los corazones comenzaban a abrirse. Al final, María se plantó firme, como una madre que guiaría a sus hijos a la luz. Divididos, comenzaron su misión de amor. Una alegría palpable llenó los espacios vacíos de las casas mientras la comunidad se unía en cada rincón, llevando comida, oraciones y abrazos a los que aún se sentían perdidos. Allí, en medio de esas interacciones cotidianas, lo divino comenzaba a manifestarse. Con cada gesto sencillo, las sombras se disipaban lentamente. Las sonrisas de agradecimiento encendían el alma de cada uno, y las lágrimas de auténtica emoción estaban presentes en el aire. Era un verdadero despertar, cada uno era parte del milagro. Cuando el día llegaba a su fin, María se reunió con los demás en la plaza una vez más. La noche caía suavemente, y en el ambiente se sentía un murmullo de alegría y expectativa. Sus corazones, una vez temerosos, se habían transformado en cantos de fe y esperanza, evidenciando que el amor era la mayor manifestación del poder divino. María levantó el rostro al cielo estrellado, agradecida por lo que habían vivido y con la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. «Estamos cambiando, hemos sido tocados», dijo mientras sus ojos brillaban con emoción. «Esto es solo el comienzo. Juntos, seremos la luz en esta oscuridad». Mientras los aplausos resonaban como un tributo a su esfuerzo, la comunidad sintió que habían despertado algo profundo. Sabían que enfrentaría desafíos, pero también comprendían que la fe compartida era más poderosa que cualquier duda. Todos juntos, bajo ese cielo estrellado, se sintieron respaldados por algo muy grande. Así, en la calidez de la noche, San Pedro comenzó una nueva etapa, llena de promesas y posibilidades. María, con su corazón en llamas, había mostrado el camino, y la luz se extendía, no solo en su pueblo, sino también en sus corazones. Gracias a la fe y el amor compartido, lo divino se había manifestado en lo sencillo.
Y no había duda de que lo extraordinario estaba a la vuelta de la esquina, así que hoy, querido hermano, esta es nuestra invitación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora, alimentando el algoritmo que da vida a esta comunidad. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Dios está obrando en medio de nosotros, y es nuestro tiempo.